Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque tenemos un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, especialmente en el mundo del entretenimiento y las redes sociales. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de una de las parejas más queridas y comentadas, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Si lo han adivinado, vamos a hablar de si este dúo dinámico, que robó nuestros corazones y el de muchos en todo el mundo, podría estar a punto de reavivar su amor. ¿Será que las chispas volverán a encenderse o es solo un rumor más que flota en el aire de Hollywood turco? Prepárense porque vamos a desgranar cada detalle, analizar las pistas y escuchar lo que dicen las fuentes y lo que nosotros, como fans, podemos inferir. Y antes de que se me olvide, si aún no están suscritos a nuestro canal, ¿qué están esperando? Denle a ese botón rojo de suscribir y activen la campanita para no perderse ni uno solo de nuestros vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos ayuda a seguir trayéndoles todo el chismecito y las noticias más jugosas. La verdad es que la historia de Kerem y Hande ha sido como una telenovela en sí misma, ¿no creen? Desde que sus caminos se cruzaron en el set de la exitosa serie Sen Kalkam, la química entre ellos era innegable, tan palpable que trascendía la pantalla. Los fans enloquecieron, y pronto los rumores de un romance en la vida real empezaron a circular como pólvora. Y vaya que si se confirmaron, ¿verdad? Vivimos su relación a través de sus redes sociales, sus apariciones públicas, esos momentos cómplices que nos hacían suspirar. Eran la pareja perfecta, la que todos admirábamos y deseábamos que fuera para siempre. Sin embargo, como en muchas historias de amor, hubo un punto de inflexión. La noticia de su ruptura nos golpeó como un balde de agua fría y dejó a muchos con el corazón roto, preguntándose qué había pasado y si alguna vez volveríamos a verlos juntos. Pero ahora, en las últimas semanas y meses, han empezado a surgir señales, pequeños indicios, que han reavivado la esperanza y la especulación entre los seguidores más acérrimos. ¿Será que el destino tiene otros planes para Kerem y Hande? ¿Podrían estar dándose una segunda oportunidad? Hoy vamos a explorar las evidencias, las declaraciones y, sobre todo, lo que dicen ellos, o al menos lo que sugieren sus acciones. Y para empezar a desentrañar este misterio, debemos recordar el inicio de su conexión. Kerem Bürsin, conocido por su carisma y su estilo relajado, y Hande Erçel, con su belleza deslumbrante y su talento actoral, se convirtieron en la pareja soñada de Turquía y más allá. Su química en Sen Kalkam no solo cautivó a millones de espectadores, sino que también traspasó la pantalla, dando lugar a una relación que fue seguida de cerca por la prensa y los fanáticos. Compartieron momentos íntimos en redes sociales, viajaron juntos y se mostraron como una pareja enamorada y unida. La adoración que el público sentía por ellos era inmensa, y la idea de una separación era casi impensable para muchos. Sin embargo, la vida real a menudo nos sorprende y en 2022, la noticia de su ruptura llegó para poner fin a esta etapa de su historia. Las razones exactas nunca se explicaron completamente, dejando espacio para un sinfín de especulaciones, desde diferencias irreconciliables hasta presiones de la fama y el ojo público. Fue un golpe duro para los seguidores que se habían encariñado tanto con la pareja. Pero ahora, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿podría el amor entre Kerem y Hande resurgir? Los rumores de una posible reconciliación han ganado fuerza gracias a una serie de coincidencias y gestos que no han pasado desapercibidos. Recientemente hemos visto a ambos asistiendo a los mismos eventos, aunque en ocasiones separadamente. Lo interesante es que en algunas de estas ocasiones, sus apariciones han coincidido de manera llamativa, como si el destino los estuviera alineando de nuevo. Se les ha visto interactuar de forma cordial en ciertos círculos sociales, intercambiando sonrisas y, según algunos, conversaciones discretas. Esto, para muchos, es una señal de que la relación entre ellos no terminó en malos términos, sino que quizás existe un respeto mutuo y un cariño que perdura. Además de estas coincidencias, hay otros detalles que alimentan la esperanza. Los fanáticos más observadores han notado que ambos siguen compartiendo gustos similares en cuanto a música, películas y hasta destinos de viaje. Si bien esto podría ser simplemente una coincidencia, para algunos es un indicio de que sus personalidades y sus estilos de vida siguen siendo compatibles. Y aquí es donde entra la parte más intrigante, las pistas en redes sociales. A veces, sin etiquetarse mutuamente, comparten contenido que parece estar sutilmente dirigido el uno al otro. Un me gusta inesperado en una foto antigua, una historia que evoca un recuerdo compartido, o incluso comentarios en publicaciones de
Amigos en común que podrían interpretarse como guiños. ¿Son estas interpretaciones exageradas de los fanáticos, o hay algo de verdad en ellas? Ahora, vayamos a lo que dicen ellos, o lo que se deduce de sus declaraciones y comportamientos. Cuando se les ha preguntado directamente sobre la posibilidad de una reconciliación, ambos han mantenido una postura diplomática y, en general, reservada. Kerem, conocido por su franqueza, ha manifestado en varias ocasiones que guarda un gran cariño y respeto por Hande, y que siempre será una persona importante en su vida. Sin embargo, evita entrar en detalles sobre el estado actual de su relación o futuras posibilidades. Por su parte, Hande, si bien es más discreta con su vida privada, también ha expresado sentimientos similares de aprecio y gratitud por el tiempo que compartieron. Sus palabras, aunque medidas, sugieren que no hay rencor y que ambos valoran la experiencia que vivieron juntos. Sin embargo, el verdadero contenido jugoso no siempre está en las declaraciones directas, sino en lo que observamos. Lo que más ha llamado la atención de los fans es cómo, a pesar de la ruptura, mantienen una especie de conexión pública. No se han atacado en redes sociales, no han hablado mal el uno del otro en entrevistas, lo cual, en el mundo de las celebridades, ya es bastante significativo. Al contrario, parece haber una dinámica de respeto y cordialidad que muchos ven como un terreno fértil para una posible reconciliación. Algunos medios de comunicación turcos y cuentas de fans en redes sociales han informado sobre supuestos avistamientos o encuentros privados entre Kerem y Hande. Claro está, debemos tomar estas informaciones con cautela, ya que muchas veces son rumores sin confirmación oficial. Pero la persistencia de estos rumores, y el hecho de que muchas veces provienen de fuentes que han sido precisas en el pasado, hace que sea difícil ignorarlos por completo. Los fanáticos, por su parte, son una fuerza poderosa en este tipo de situaciones. En las redes sociales, los comentarios pidiendo su regreso son constantes. La etiqueta @Kerem Hande Forever o @Hande Kerem Reunion es muy popular, y cada pequeña interacción que los fans perciben como una señal de reconciliación es amplificada y celebrada. La esperanza de que vuelvan a estar juntos es alimentada por el deseo de ver a su pareja favorita reunida, de revivir la magia que presenciaron. Es un fenómeno interesante cómo los seguidores se involucran emocionalmente en las vidas de sus ídolos, y en este caso, la historia de Kerem y Hande ha creado un vínculo especial. Entonces, ¿reavivarán su amor? La verdad es que en este momento no hay una confirmación oficial ni pruebas irrefutables. Lo que sí tenemos son un cúmulo de indicios, coincidencias y un fuerte deseo colectivo de que así sea. Las fuentes cercanas, aunque anónimas, a menudo sugieren que ambos se guardan un gran afecto, y que las puertas para una posible reconciliación nunca estuvieron completamente cerradas. Lo que parece claro es que la relación entre Kerem y Hande fue significativa para ambos, y el respeto y el cariño mutuo parecen haber prevalecido sobre la ruptura. Podríamos estar ante uno de esos casos en los que el tiempo y la distancia permiten a las personas madurar, reflexionar y darse cuenta de lo que realmente tienen. Quizás ambos están en un momento de sus vidas en el que valoran más la conexión profunda y el amor verdadero que el efímero brillo de la fama. Si este fuera el caso, una reconciliación no solo sería una noticia emocionante para los fans, sino que también podría ser un paso importante y positivo para Kerem y Hande en sus vidas personales. El hecho de que sigan siendo parte del círculo social del otro, de que haya cordialidad y respeto, son factores que no podemos subestimar. La pregunta del millón sigue en el aire, y la respuesta solo la tienen ellos. Pero mientras tanto, nosotros como espectadores y admiradores, podemos seguir especulando, analizando las pistas y, ¿por qué no?, enviando nuestras mejores energías y deseos para que, si es lo que ambos quieren, su amor tenga una segunda oportunidad. La historia de Kerem y Hande es un recordatorio de que el amor puede ser complicado, pero también de que a veces, las conexiones verdaderas tienen una forma de encontrar su camino de regreso. Mantendremos los ojos y los oídos bien abiertos para cualquier nueva noticia o desarrollo. Y así llegamos al final de nuestro análisis sobre la posible reconciliación de Kerem y Hande. Hemos recorrido el camino desde el inicio de su romance, su popularidad, la dolorosa ruptura y las recientes señales que han avivado la esperanza de un reencuentro. Hemos destacado las coincidencias, los gestos en redes sociales y las declaraciones, aunque crípticas, de ambos. La verdad es que aunque no tengamos una respuesta definitiva, la energía y el cariño que aún se perciben entre ellos son innegables para muchos. La especulación continuará, y nosotros estaremos aquí para mantenerlos al tanto de cualquier novedad. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo.
Espero de corazón que lo hayan encontrado tan intrigante y entretenido como yo al prepararlo. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que Kerem y Ande deberían darse una segunda oportunidad? ¿Cuáles son sus teorías sobre los últimos acontecimientos? Déjenme todos sus pensamientos en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si han disfrutado de este vídeo, por favor, no olviden regalarle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares que también son fans de esta pareja o simplemente disfrutan de las noticias del mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse futuros vídeos llenos de contenido interesante. Hasta la próxima y gracias por ser parte de nuestra comunidad. Adiós.